Oye, y ahora hay una frase que me llamó la atención que vos dijiste, nos enfermamos como la sociedad nos permite. Eso fue lo que dijiste. Sí, ahí volvemos entonces a la primera pregunta, ¿no? No solamente viene la pregunta de qué es una enfermedad mental, ¿no? Que a veces es difícil. Hay una gran discusión sobre si hay una enfermedad mental o hay diferentes enfermedades mentales y si es posible hacer una definición única. Los criterios contemporáneos tratan de más bien considerar que hay diferentes formas de, entre comillas, enfermedad mental. Algunas son estrictamente enfermedades y tienen causa orgánica. Okay. Y eso tiene que ver precisamente con el problema de producción hormonal o que algunos neuroreceptores no están funcionando como deben. Pueden ser inclusive por déficits alimenticios, pueden ser por accidentes, etcétera. Pero la cosa es estrictamente orgánica. Entonces ahí hay un switch que se ha quemado por hacer la analogía con la tecnología, o el USB ya no está funcionando bien, la tarjeta madre se ha quemado un poquito y algo no está funcionando. Entonces ahí sí hay un tratamiento médico y ese es el área, por decirlo así, dura de la psiquiatría. No obstante, hay otras nociones de enfermedad como anormalidad social, es decir, algo que no entra bien en la estadística, ¿no? Esto puede ser de la cantidad de horas de sueño, nociones como rendimiento sexual, como nivel de cognición o intelectiva en algunos casos. Ponte, cuando nosotros éramos niños no había la noción de hiperactividad. Claro. Había el que recibía el chancletazo y el que no. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora, claro, totalmente diferente. Ahora hay la denominada neurodiversidad, que serían formas diferentes de personalidad que se desarrollan a partir de determinaciones neuronales. Lo cual generalmente cae en neuromitos también, ¿no? De que algunos solamente son creativos, otros son solo neurológicos, cuando en realidad son los dos. Entonces es interesante porque ahí la segunda noción entonces de enfermedad tiene que ver con criterios estadísticos. ¿Cuál es la norma? Y ese criterio estadístico, aunque parece muy confiable porque está basado en números, de pronto también genera cierto tipo de preguntas, porque ese rango de normalidad o aceptación de cierto nivel de conducta está también culturalmente asociado. Es decir, ¿a quiénes llamamos locos aquí en la sociedad? Pablo, Alejandro. Ah, ya me acordé de otro loco. Este es un abrazo grandote a ese loco. Pero ¿has conocido tú locos? ¿Has visto algo que puedas llamar loco? ¿O en qué contexto tú has escuchado que se hable de locura? Claro, hoy por hoy, yo en lo particular, cuando hablo de locura, hablo de gente que hace cosas que no se han hecho antes. Por lo menos viéndolo desde el punto de vista artístico. Este cojudo está loco. Eso es cuando veo que alguien está haciendo algo de cierta forma transgresor. A veces puede ser para bien, como también puede ser para mal, desde mi opinión, desde mi perspectiva, obviamente. Pero sí, creo que llamaríamos locos a estas personas que están saliendo del molde de lo tradicional, de lo que se espera que vos hagas. Hay locos que no están bien y hay locos que están bien, ¿no? Hay gente que quizás sale del molde, pero puede causar daños a terceros. Pero generalmente los locos buenos, como les decimos, son estas personas que, desde mi punto de vista, están transgrediendo las normas para crear algo, para que tu cabeza comience a funcionar distinto de lo que ya estaba programado. Y me estoy refiriendo netamente a los artistas en este caso, ¿no? Pero como te decía, siempre hay ese estigma de, no, ese está loco, o no estoy loco, no quiero estar loco. Hay gente que no quiere estar loca y hay gente que sí quiere estar loca. Y digamos, si vamos al cliché, los típicos memes que aparecen en internet, ¿no? Yo no sé, no quiero a alguien normal, quiero a alguien que me acompañe en mi locura. Probablemente si estás usando ese meme, no estás loco, sino que estás... porque creo también de que el loco no busca estar loco, simplemente lo está y hace las cosas que están dentro de su interior, que su interior le pide hacer. Pudiendo hacer daño, has dicho hace rato. En el caso negativo, algunas ocasiones puede hacer daños a terceros. Locos que hacen daños a terceros. ¿Quieres hablar de política, entonces? Nuevamente. Puede ser políticas, claro que sí. Uno de ellos, digamos, si vendríamos al caso más conocido, podríamos decir que Hitler estaba loco de forma muy negativa. No sé qué opinás al respecto. Por mis compromisos con Alemania no voy a ser cuidadoso al respecto. Pero no sé, podemos hablar de Mussolini. No. Está bien. No. Es decir, sí, generalmente se dice que para ser cierto tipo de políticos hay que tener una personalidad que
que parte de una sobreestima importante, ¿no? Que por lo tanto esté fuera de lo normal. Y de hecho, nosotros solemos considerar a las personalidades políticas como personalidades fuertes, que tienen un carácter que puede ser explosivo en algunos casos, en otros casos conciliador, y eso es interesante porque tenemos también en nuestra fauna política, por lo tanto, diferentes especímenes, ¿no? Tenemos los que van de choque, los que siempre están peleando, los que son más bien como murmuradores, los que siempre están más bien de víctimas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de personalidades fuertes que de todas maneras sí nos parece que exceden el término medio, ¿no? Y eso significa, por lo tanto, salirse de las estadísticas. Y como veíamos, el segundo criterio de la locura era este salir de la estadística, de lo normal. Y por eso generalmente también los políticos nos parecen extravagantes y nos llaman la atención, y en ese sentido los artistas también. Exactamente. ¿No? Entonces parece que tanto los artistas como los políticos podrían entrar en este nivel de extravagancia fuera de la media, que nos parecen precisamente un poco locos, aunque no necesariamente insanos. Tal vez los artistas no sean insanos, los políticos probablemente sí. Y aún así hay personas que lo seguimos, ¿no? Y de hecho el eslogan político por antonomasia podría decir: yo quiero a alguien que me siga en mi locura, ¿no? Ya, claro, ¿no? claro. En este proceso de locura, ¿quién me puede seguir? ¿No? Esa es la pregunta. Y eso es interesante porque además significa una autovaloración fuerte, pero además la creación y convencimiento de un objetivo común con varias personas. Y eso tal vez se comparte tanto con el amor, y por eso se dice que los amantes están locos, o uno está loco de amor, ¿no? Que está perdido por completo, que uno ha perdido la razón, la capacidad de dominarse a sí mismo. Pero, y tal vez ese sea el carácter que también retoman los políticos en esa posibilidad de convencimiento de masas, ¿no? Hubo muchos estudios precisamente sobre el totalitarismo ligados a Hitler, Mussolini y demás, que luego derivaron en formas, por ejemplo, de populismo. Pensemos en Donald Trump y demás, que son personas que vuelven a pedir ese sueño conjunto. Soñemos, ¿no? Seamos locos y pidamos lo imposible, que era uno de los slogans del 68, por ejemplo, en Europa. Y eso es interesante porque tiene que ver con al final con esa capacidad de hacer historias conjuntas y proyectos conjuntos, ¿no? Y a veces las decisiones son completamente absurdas o irreales. Totalmente. ¿No? Y en ese sentido creo que sí podemos hablar de locura.